Buenas noches. Buenas Vamos a noches. empezar. Como siempre, tenemos que iniciar todo lo que hacemos con la oración. Les invito a ponerse de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque tú nos convocas en este momento en tu nombre. Ayúdanos a comunicar siempre con gozo y alegría la buena noticia que eres tú mismo, y pongamos esta charla, Señor, en las manos de tu Madre Santísima, la Virgen María, sabiendo que ella siempre nos lleva hacia ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Tenemos a un ponente de lujo, amigo además de nuestro santuario. El Padre Mateo ha estado formando los grupos de acompañamiento de la Pastoral del Duelo y está aquí con nosotros para darnos este tema tan importante, cómo sanar las heridas que trae consigo la partida de un ser querido. Desde que conoció al Padre Mateo, ya no digo he perdido, ¿no?, a un ser querido, sino ha partido, pero tengo la esperanza de volver a encontrarlo en la patria celestial. Un fuerte aplauso para el Padre Mateo. Marta lo va a presentar. Gracias. Buenas noches, Padre. Bienvenido una vez más. Vamos a presentar un video y de ahí les doy ya la presentación formal, Padre, para que empiece su tema. Un videito de un resumen de lo que se ha hecho en la Pastoral del Duelo en este año, desde el año 23 que hemos empezado, en mayo. Una sabe que realizar una vida por la parte de un ser querido no es ni olvidar, ni dejar de hablar, ni de amar. Mi esposo falleció hace 3 meses. Yo me había bloqueado. Para mí la vida no tenía sentido. Como que yo en las mañanas me quería salir y comer, me fui de diversión. Pero al final también yo comprendí, porque yo le tenía que el Padre Mateo, que lo más importante era tener la voluntad, ¿no?, de poder sanar. Y me vi eso donde estaba, porque el Padre me dijo, mira cómo es, y me di cuenta que era yo. Soñaba Franco, hace 7 años, murió mi único hijo, de Franco, él vivía en Alemania, y se me cayó el mundo. En el camino traté de ayudarme, de sanar, pasé por la rehabilitación asistida, por la depresión, el retiro de tratamiento, por la depresión clínica, etc. Hasta que me di cuenta que sola no podía. Y es entonces cuando, después de unos años en la institución inmobiliaria de estudios de logoterapia, para poder convertir el dolor de la muerte de mi hijo en servicio, conocí el grupo de resurrección, fui acogida, fui querida, fui ayudada, fui escuchada. La pastoral del duelo es una acción, una presencia, un servicio de la Iglesia al lado, acompañando a los hermanos que sufren por la muerte de un ser querido. Recordamos al Hijo de Dios, y también tiene que hacer su trabajo de duelo por la muerte de sus seres queridos. Esto pasó con la muerte de Juan el Bautista, que era comienzo. Murió San José, tuvo que afrontar su propia muerte. Y él practicó esta pastoral del duelo yendo a la casa de una familia que había muerto a la niña de 12 años. Y Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. El Señor Jesús acompañó también a los discípulos de Emaús. Iban decepcionados porque había muerto su amigo y su maestro. Y por eso Él nos ha dado esta orden de saber acompañar, regalar
presencia nuestra expulsa en esos momentos tan sufrientes como es la muerte de un ser querido. En el 2021, mi hija falleció. A los 3 meses mi esposo cayó en un estado de salud muy delicado a consecuencia de un accidente que lo llevó a estar en uso 5 meses. Esto fue en septiembre, en octubre, mi madre falleció. Y al mes siguiente, mi hija, la que había fallecido en junio, tenía una niña de 11 años que vivía con nosotros. Su padre se imaginó de mí con continuidad, se la llevó un día y la regaló a la y hasta la fecha no la puedo ver. Entonces, indudablemente, afectaron enormemente mi vida. En estas sesiones hay una metodología que se aplica que permite que hagamos un proceso de duelo que permita sanarnos, fluir. Lo que se busca es que frente al sufrimiento tomemos control de ello. Bueno, ya desde el año 93, hace 30 años, estamos en 11 países. Ahora ya en este año 2024 vamos a pasar a 3 países más: Estados Unidos, Guatemala, también en Ecuador. Y en este momento estamos en torno a unas 200 parroquias, tratando simultáneamente 200 grupos. Nosotros calculamos que hemos acompañado a unas 35.000 personas que han pasado por la muerte de un ser querido en estos 30 años. Y atención, no es una pastoral de un grupito de dolientes que se reúnen por su cuenta, no. Es la iglesia, todos que acompañamos, escuchamos, evangelizamos, ¿no? Ayudamos a decapitar esta idea. En enero negro mataba a mi hijo, que es nuestro único hijo, y fue una muerte que nos dejó muy adoloridos, ¿no? Entonces vine a buscar que saquen mis heridas, vine a buscar alguien que nos aconseje, que nos libere de tanto dolor que teníamos. Y es como llegamos al grupo de resurrección con el padre Mateo Bautista. Comenzamos a asistir a la charla que teníamos los sábados, de 4 a 7:30, para reintegrarnos, ¿no? Y tratar sobre todo la herida que teníamos. Por amor de nuestra vida. Y seguimos diferentes charlas y fuimos aprendiendo. Y una de las actividades que nos gustó mucho y nos ayudó a superar esta herida fue la mucha ayuda que tenía el grupo. El grupo nos contaba nuestras vivencias y lo que habíamos pasado por la muerte de nuestros queridos. Por favor, que vengan a este grupo que les va a ayudar bastante. Hemos conocido amigas del grupo que se han recuperado en un instante, se puede decir. Es un gran grupo, ayuda mucho, nos ha ayudado. Y por eso agradecemos muchísimo a nuestro párroco, el padre Carlos, que haya permitido esta pastoral en el santuario y que sigamos avanzando. Es una parroquia pionera en el Perú. Quisiera agradecer a Dios en primer lugar por el trabajo de pastoral del duelo. También agradecer al padre Mateo Bautista por el tiempo que se dio el año pasado para poder formar estos equipos de recogimiento. Agradezco al equipo ya formado por esa responsabilidad que han tenido en la justicia de los sábados. Agradezco mucho a su esposa. Agradezco a aquellas personas que, con el dolor que tenían en sus corazones ante la partida de sus seres queridos, participaron en nuestros grupos de ayuda y donde se han unido a la misericordia, porque estamos en el santuario de la Divina Misericordia y un acto de misericordia es poder acompañar a aquellas personas que se encuentran pasando por el duelo.
animo a todo el grupo ya formado a que sean apóstoles hacia las personas que todavía no salen de ese momento doloroso de la partida de un ser querido. Y animo también a las personas que se encuentran en esa etapa del duelo para que vengan al santuario, para que participen de los grupos que ya están constituidos aquí. De esa manera, estoy seguro que van a experimentar el bálsamo, el consuelo que trae Jesús. Muchas gracias, Padre Mateo. Gracias a la Pastoral del Duelo. Gracias a todos aquellos que han confiado en el santuario de la Divina Misericordia y seguimos para adelante. Este año sea mejor, cuentan con todo mi apoyo. Estamos unidos en Jesús. Él es el que sana las heridas más profundas de nuestro corazón. Que Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, breve reseña de su trayectoria del padre Mateo Bautista. Un poquito bájale, por favor, un poquito más. El padre Mateo Bautista, sacerdote español de la Orden San Camilo, es licenciado en Teología Moral y Espiritual. Es doctor en Teología en la Pastoral de la Salud, animador de la Pastoral de la Salud en Argentina y en el Cono Sudamericano. También, como ya hemos escuchado en el video, ¿no? Ya tenemos desde el año pasado, ¿no?, nuestra pastoral del duelo aquí en el santuario, que él mismo lo ha creado, nos ha dirigido, ha acompañado las sesiones, las reuniones, ¿no? Esa modalidad que el Padre nos ha traído es de un grupo de mutua ayuda, ¿no? Escuchándose, compartiendo sus testimonios. Y también el Padre desde hace más ya de 30 años, ¿no, Padre? Ya ha cumplido 30 años en esta labor, formando grupos así de autoayuda, ¿no? En 11 países latinoamericanos, también, bueno, ya como hemos escuchado en el video, va a estar en Estados Unidos y en otros países, está en España, ¿no? Y esto sigue creciendo porque el Señor le sigue sanando a través de su apóstol, ¿no? De la misericordia. Bueno, entonces le damos la bienvenida, sin más, agradecidos con él, con un aplauso. Lo dejamos para que nos comparta. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Entonces, en este encuentro vamos a hablar un poquito. Ahí se ve. Lo voy a poner al medio. La pastoral del duelo. ¿Sí? En la iglesia, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Anunciar y testimoniar ¿a quién? ¿Y a Cristo qué? A Cristo sufriente. ¿A Cristo qué? Muerto. Y a Cristo resucitado. ¿Qué solemos llevar? La cruz. Cristo, Hijo de Dios, sufriente. Nos podemos preguntar, ¿por qué sufre el hombre? ¿Verdad? Pero el gran misterio no es por qué sufre el hombre. Somos finitos. El gran misterio, ¿cuál es? ¿Por qué sufrió Dios? ¿Por qué Dios se hace hombre?
¿Y por qué sufre? No por Él, sino por quién. Por nosotros. Jesús murió joven o viejo. ¿Murió sano o enfermo? ¿Murió en una cama? ¿En un hospital? ¿Cómo murió? ¿Delante de quién? Horas de agonía. ¿Y por qué digo esto? Porque aún los cristianos olvidamos esto muy a menudo. Aunque tenemos la Semana Santa y las celebraciones y las imágenes, nos olvidamos muy a menudo. La esencia de nuestra fe es de un Dios que sufre y muere. ¿Nosotros morimos por Él? ¿Quién? Él muere por nosotros. Y estando en la cruz, asesinado, el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Por hambre, por sed, lo blasfeman, le dicen que está, ¿qué? Loco, lo insultan, le dan un beso de traición, uno de los suyos, ¿duele la traición? Lo niegan, en la cárcel, enjuiciado, torturado, crucificado, enterrado de cualquier manera. Nosotros vamos a pasar por lo que pasó Él. Él sufre y muere por nosotros, no nosotros por Él. Y este es el gran misterio. Y estando en la cruz que dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Y estaría muy bien que hubiese dicho, no saben lo que dicen. Porque la mayoría de las veces que hablamos de Dios es para hablar bien o mal. Y cuando sufrimos, normalmente hablamos bien o mal de Dios. Pues bien, por eso en la iglesia hay una pastoral del duelo. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento. Y hay sufrimiento tras la muerte de un ser querido. ¿Cuál es el único dato cierto que tenemos en la vida? Que usted se va a morir. ¿O no? ¿Y cuál es el otro dato cierto que tenemos? Que todos nuestros seres queridos se van a morir. Antes o después. ¿Es así o no? Yo me encuentro con personas de, ay, mi mamá, le faltaban 3 días para cumplir 102 años. ¿Y usted se preparó para la muerte de su mamá? No. Con 102 años menos 3 días. Yo pensé que no se iba a morir nunca. Digo, ¿y usted que vive en la estratosfera? ¿No? Y les pregunto a ustedes, ¿hay cristianos que creen que nunca van a morir sus seres queridos? La mayoría. La mayoría. Pero ahora viene la cuestión. Si es el único dato seguro que tenemos, ¿nos preparamos para ello? ¿Hablamos de ello? Ay, padrecito, estoy sufriendo mucho porque perdí a mi marido. Y ya llamó a la policía para que lo busquen. Porque si alguien pierde, ¿qué tiene que hacer? No, es que nos dejó. Ay, estos maridos. No, nos abandonó. Perdió, nos dejó, nos abandonó, se fue. ¿Qué es lo que quería decir? Que se había muerto. Y dígame, ¿morirse es perder? ¿Irse? ¿Partir?
nos dejó, como diciendo, qué desgraciado que me dejó aquí. ¿Sí? A veces les echamos en cara a los seres queridos que se mueren, que nos dejan. Sí. ¿Por qué te fuiste? Como diciendo, te moriste de gusto. ¿Pasa o no pasa eso? Les achacamos incluso, después de un accidente, ¿por qué se han muerto? Por eso, el tema del sufrimiento, de la muerte, de la pastoral, es un tema muy serio y muy profundo, del que nos tenemos que preparar. Y si no hablamos, dígame, ¿ustedes hablan, por ejemplo, de la muerte con sus hijos, sus seres queridos? Y si no hablan, ¿cómo los van a preparar? Les pregunto, si nunca hablan de la muerte, nunca, ¿cómo les van a preparar? ¿Se puede preparar a alguien no hablando de algo? Y si no hablan ustedes de la muerte, ¿los están capacitando o los están haciendo analfabetos? A ver, ¿los están capacitando, dando recursos, dando un botiquín? Porque antes o después va a venir la muerte, ¿o no? ¿O les están haciendo analfabetos de la muerte? ¿Y qué pasa si no hablamos, no charlamos, no nos preparamos? Que cuando llegue la muerte, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo? Si ya ni pronunciamos la palabra muerte, porque ¿no? Imagínense cuando venga la muerte, pero aquí viene la cuestión. No solo no vamos a saber afrontar nosotros, es que no vamos a saber ayudar a quién, a los niños, a los jóvenes. Ay, padrecito, porque tengo un niño. No me hable del niño, el problema es usted, los grandes. Acuérdense de esto. Cuando un niño tenga problemas en el duelo, ¿quién tiene el problema real? Y los abuelos y los tíos. ¿Sí? ¿Los niños tienen que hablar de la muerte de sus seres queridos? ¿Eh? Si empiezan a hablar y los grandes empiezan a llorar, ¿sí? Y se ponen más tristes, ¿qué va a hacer un niño? ¿Qué va a hacer el niño? ¿Y el niño tiene los mismos recursos que los grandes? ¿Y qué decimos? Al psicólogo o al psiquiatra, y nosotros seguimos sin hacer nada. En el tema del trabajo de duelo nos tenemos que preparar y capacitar. Preparar y capacitar. Pero no solo para la muerte de los seres queridos. ¿Para la muerte de quién? De cada uno. Si no nos preparamos, hablamos de nuestra muerte, porque la muerte es pensada y pensable. Díganme, ¿el que no tiene integrada la propia muerte va a saber vivir bien? La muerte es una categoría filosófica. Tal es así que el gran filósofo Platón decía que toda la base de la sabiduría es una meditación sobre la muerte. Porque la muerte, ¿qué me enseña? ¿Quién soy yo? ¿Soy infinito? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en el mundo? Y que voy a morir. Pero no solo me enseña que voy a morir, es ¿qué hay después de mi muerte? ¿No es así? ¿Quién es el único que se plantea el tema de la muerte? Las personas
¿Se la plantean los animales? Y si una persona no se plantea el tema de la muerte, ¿a quién se parece? A los animales. Escuchen esto. Los animales que viven puro instinto, ¿verdad? La muerte no se la plantea. Pero en las personas la muerte es pensada y pensable. Si yo la rehuyo, me humanizo o me animalizo. Pero si no la integro y digo, a ver, yo soy mortal, voy a morir. ¿Qué me enseña la muerte para la vida? Dígame, las personas que son conscientes de que son finitas, que van a morir, que hay una vida después, ¿todo eso les aprovecha para una mejor vida aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? La sabiduría sobre la muerte es una sabiduría sobre la vida. Por eso podemos ser unos inconscientes en torno a la muerte. Y las personas que dicen, no me toques ese tema. ¿Eso es madurez? ¿Cómo nos pasa a veces a los sacerdotes en los hospitales? Dice el familiar, padrecito, no le hable de la muerte. No le hable de la muerte. Ya está dando las bocanadas en los extractores, pero no le hable de la muerte. ¿Pasa eso? Dígame, si uno que se está muriendo no habla de su muerte, ¿es una persona adulta o es un niño de 3 años? ¿Se puede uno morir sin decir a alguien, me muero? Imagínense qué angustia, primero qué angustia, ¿no? ¿No? Y cuando hablamos con esas personas, ¿cuál es la necesidad que tienen? ¿Hablar de qué? De su muerte. Y cuando terminamos la conversación, ¿qué nos dice? Padrecito, no le diga nada a mis familiares. Y cuando salimos, ¿qué le ha dicho? ¿No? ¿Le dijo? No. ¿Y él qué le dijo? Me dijo que no les dijera nada. Díganme, una persona que se está muriendo, que no pueda hablar de la muerte, de su muerte, con su familiar, ¿cómo se llama eso? Angustia. Que no pueda despedirse, que no pueda poner su existencia. ¿Se imaginan qué tragedia? Entonces, no podemos ser analfabetos de la vida. ¿Hay personas que son analfabetas de la vida? ¿Hay personas analfabetas de la vida? Y hay personas analfabetas de la muerte. ¡Ay, no hablemos con los jóvenes porque así no sufren! Porque así no sufren. ¿Esa actitud es positiva? Por eso, el tema de la muerte no puede ser un tema tabú en nuestra vida. Con el tema de la muerte, que por tanto es hablar de la vida. ¿Por qué hablamos de la muerte? Porque al hablar de la muerte, vivimos más profundamente nuestra vida. Jesús, que ya hemos dicho, murió joven, ¿no? Relativamente joven. Él preparó a sus discípulos para su propia muerte. Se despidió, les dio consejos, les habló. El que se iba a morir, ¿a quién preparó? A los que quedan. ¿Quién tiene que preparar a quién? ¿Los que se quedan a los que se mueren o los que se mueren a los que quedan? Los que se mueren a los que quedan, porque ¿quién tiene la experiencia de vida y de muerte? ¿Alguno de nosotros se ha muerto? ¿Quién tiene experiencia de muerte? El que se está muriendo, ¿sí o no? Jesús habla de su muerte, prepara a los suyos, ¿no es así? Los prepara, los previene. Esto es muy importante. ¿Sí?
Y si nos fijamos en la Biblia, por ejemplo, ¿qué hacen los patriarcas? Reúnen a los hijos y ¿qué hacen? Les anuncian la muerte, les daban la bendición, el testamento, ¿no es así? ¿Por qué tenemos que hacernos protagonistas de nuestra vida y de nuestra muerte? ¿Por qué? Porque eso es sabiduría de vida. Las personas que hablan, se informan, se cuestionan la muerte son personas profundas. Profundas. En cambio, las personas que no se plantean estos temas, que son superficiales. Por tanto, conclusión, no puedo hacer de la muerte un tema tabú. ¿Hay que hablarlo en casa? ¿Hay que hablarlo en familia? Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Y soy el más pequeño de 9 hermanos. Y ella murió de cáncer. Nos preparó a nosotros. Era la madre. Ella nos preparó para su muerte. Yo siempre cuento eso, ¿no? Dice, hijos, cuando vayan al cementerio y lloren, lloren. Pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Cuando ustedes vayan al cementerio, lloren, 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 lloren. Desahóguense. Pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Porque normalmente cuando lloramos y sufrimos, ¿por quién lloramos? ¿Por ellos o por nosotros? A ver, lo pregunto. ¿Por ellos o por nosotros? Por nosotros que los extrañamos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo seguir, que nos hemos quedado en el aire, que no tenemos ya hasta por quién ocuparnos. Hay personas, por ejemplo, hijas solteras que se ocupan de su mamá o de su papá. Se muere el papá y la mamá y se quedan sin una tarea. El trabajo de duelo, esencialmente, ¿por quién lo hacemos? Por nosotros. ¿Por qué? Porque ese es un golpe fuerte que tenemos que saber afrontarlo. En el tema de la vida y de la muerte, tenemos que tener, por tanto, información, formación. Tiene que haber un diálogo. Hasta hoy que se habla de la donación de los órganos, ¿no es así? Y para donar los órganos, ¿qué hay que hacer? Tiene que estar una persona muerta, ¿no? ¿Hay que hablar el tema de la donación de órganos o no? Información, formación, diálogo. ¿Y es esencial a la vida de fe? Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué decimos todos? Anunciamos tu muerte. ¿Decimos anunciamos tu muerte o anunciamos tu partida? Anunciamos tu muerte. En la iglesia usamos eufemismos. ¿Qué son los eufemismos? Palabras que las cambiamos, como por ejemplo decir, adultos mayores. Pero si toda la vida han sido viejas y viejos. ¿Sí o no? Niños, ¿qué? Jóvenes, ¿qué? Adultos, ¿y qué? ¿Y viejos? Ahora ya no hay viejas ni viejos. ¿Verdad que no hay? ¿Qué hay? Ahora hay que cambiar hasta los refranes. Más sabe el diablo por adulto mayor ¿y por qué?
Creemos, atención, que cambiando con palabras bonitas, cambiamos la realidad. Pero, atención, si no hablo y no acepto que soy vieja, viejo, ¿aceptaré la muerte? Ojo, que esto es un tema serio, ¿eh? Si no acepto, niño, que la vida tiene un ciclo, ¿no es así? Niñez, adolescencia, adultez, vejez y la muerte. Resurrección, pero es la muerte. Si no acepto que voy envejeciendo, ¿aceptaré la muerte? Mire la pregunta que estoy haciendo. ¿Es importante lo que estoy preguntando? Si no acepto mi vejez, ¿voy a aceptar mi muerte? Claro. Mire, yo conozco personas que se hacen tantas cirugías, se estiran tanto, que cuando quieren reírse se le... Lo que no se asume, lo que no se asume no se sana. Atención a esta frase, que ya es muy antigua. Lo decían, quod assumptum non est, redentum non est. Lo que no se asume, no se sana. Lo que no se habla, dígame, hay un problema en el matrimonio y lo disfrazamos con otras palabritas y no lo hablamos y no lo aceptamos. ¿Lo vamos a curar y a sanar? ¿Qué vamos a hacer? Al contrario, ¿qué le va a pasar el problema y la herida? Si no acepto la vejez, no aceptaré la muerte. Y si no trabajo mi muerte, atención, ¿cómo voy a estar capacitado para ayudar a los demás a morir? ¿Los hijos tienen que prepararse para ayudar a morir a los padres? ¿O no les vamos a ayudar? Ay, padrecito, yo no me despedí porque no quería hablar de la muerte. Pues no se queje ahora. Hace dos cosas malas. Una, no se despide y ahora aquí llorando que no me despedí. Aténgase a las consecuencias. ¿No? Ay, es que no quería hablar con él para no hacerle sufrir. ¿Pasa esto? No quería hablar. ¿Y qué es lo que quiere el ser querido que se va a morir? ¿Qué es lo que quiere? Hablar. Recuerden esto, una persona que se va a morir, que no tenga alguien, uno solo que diga, que me muero. Eso es una tortura. Escuchen esto. Es una tortura psicológica y moral. Que uno tenga un problemón en la vida, una herida, y no pueda hablarlo, ¿es una tragedia? Que uno tenga que dar un paso decisivo, como es el morirse, y no tenga con quién hablar y prepararse. Entonces, el tema de la muerte nos hace adultos, nos hace maduros. ¿Para qué? Para vivir la vida, para vivir la vejez, para asumir mi propia muerte y para ayudar a morir a los demás. ¿Y para qué? Para ayudar en los procesos de duelo a las otras personas. A los amigos, conocidos, familiares, ¿se les mueren seres queridos? ¿Y solemos estar capacitados para ayudarlos? No tocamos el tema, o vamos al velatorio, al entierro y nunca más se habla. O quieren hablar, ¿y qué les decimos nosotros? Pero de eso no hables. O incluso que le decimos, no pienses, y así no vas a sufrir. No hables, y así no vas a sufrir. Y díganme, somos personas buenas, maduras,
responsables, si no ayudamos a alguien que tiene una herida por la muerte de un ser querido a hacer un proceso de sanación, eso es lo que se llama el trabajo de duelo. Aclaramos los términos. Entonces, síntesis. ¿Hay que hablar de la muerte? Sí. Y en el matrimonio, ¿la mujer tiene que hablar con su mochila sobre la muerte o no? ¿En el matrimonio hay que hablar de la muerte o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes o después uno u otro van a morir. ¿Cuál es el duelo más universal que hay? El de la viudez. ¿O no? Por razones obvias, la mayoría de las personas están casadas, ¿no? ¿No? Dígame, ¿en el matrimonio es importante hablar esto o no? Sí. Y aquí viene la cuestión. ¿Y si hablo, soy más libre? ¿Soy más libre o no? Sí. ¿Y si hablo, tengo más recursos? ¿Más posibilidades? Si no hablo, ¿voy a defraudar a todo el mundo? Los podré querer. Pero si no sé ayudar, ¿eso es un amor auténtico? No. Y es más, el marido, porque normalmente las mujeres viven 6 años más que los varones. En todo el mundo, la media normal es que las mujeres mueren 6 meses después. Seis años, por eso hay más viudos o viudas. Y aquí viene la cuestión. Los hombres, ahora hablo a los hombres, ¿tienen que preparar a sus esposas para ser viudas? Claro. Hay mujeres que son tan dependientes de los maridos, ¿sí o no? Que cuando se muere el marido, ¿qué les pasa? Es más, atención, viven solo para el marido. ¿Es así o no? Parece que no hay más mundo, ¿sí o no? No van a grupos, no tienen otras actividades. ¿Pasa o no pasa? A esa mujer viuda, cuando se muere el marido, ¿qué le espera? Un calvario. ¿Va a tener recursos? ¿Va a tener posibilidades? ¿Va a tener otro mundo? Mire lo que estoy diciendo. Hay mujeres que no saben ni la cuenta del banco, ni de dónde pagaban, ni de nada. ¿Sí o no? Mire lo que estamos diciendo, ¿eh? Yo he tenido situaciones donde me han llamado, padrecito, le vamos a invitar a una paella, porque usted me tiene que ayudar a este tema. Porque es que, ya con un cáncer, es que mi mujer cree que no me voy a morir. Estoy ya con quimioterapia, ya degradada, ¿no? Ya casi no puedo caminar, y es que mi mujer no. Y además es que le quiero hablar y se va. Dice, y yo tengo la responsabilidad de prepararla. Porque si no, va a ser tal. Dice, pero ya me ve que ya no voy caminando, ya ni eso, ¿no? Por eso, este es un tema profundo y es un tema muy práctico. Y les pregunto de paso, ¿y hablar, plantear estas cosas, nos hace sufrir más?
¿Sufrimos más por hablar de estos temas? ¿Por prepararnos? ¿Por dialogar? Al contrario, si no hablamos es cuando sufrimos más. ¿Por qué? Porque el silencio que nos hace más inútiles, nos bloquea, nos deja sin recursos. Entonces, tocar estos temas nos hace más maduros, más libres y con más recursos. Dolor. ¿En la vida hay dolor? ¿Y hay sufrimiento? ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? ¿Y es lo mismo sufrimiento que duelo? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la gran diferencia entre dolor y sufrimiento? Ay, padrecito, yo tengo mucho dolor. ¿Dónde le duele? Dice, no, la herida es interna. Eso no es dolor. ¿Eso qué es? Atención. El dolor lo localizamos en una realidad somática. Somática corporal, neurológica, somática neurológica. Y por eso decimos, me duele, por ejemplo, ¿qué? La mano. Pero no decimos duele la mano. No decimos duele la mano, ¿verdad? ¿Qué decimos? Me duele. Porque es una realidad fisiológica localizada en un órgano, pero el dolor, ¿dónde lo sentimos? ¿Aquí o aquí? Aquí. Es una realidad. Por eso cuando estamos en anestesia, ¿tenemos dolor? ¿Por qué no tenemos dolor? Porque se ha cortado el canal neurológico hasta el cerebro. El dolor se localiza en un órgano, en una parte del cuerpo. Por eso, las enfermedades que no tienen dolor son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas las enfermedades que no tienen dolor? Porque no avisan. Y si pasa el tiempo, cuando uno se da cuenta, ¿qué pasó? Por eso, el dolor centrado en un órgano que se siente en el cerebro, tiene intensidad, me duele menos, hay una escala de dolor. Y ese dolor no solo tiene intensidad, tiene duración. Hace un mes que me viene doliendo el estómago. El dolor tiene localización, intensidad y duración. Y tiene una alarma. ¿Qué es el dolor? Una alarma. ¿Cuál es la gran misión del dolor? Señora, señor, hay algo que no funciona bien en su... Y usted tiene que... Tiene que hacer un trabajo de duelo. ¿Para qué? Para curar. ¿Y dónde le duele? Dice, no, padrecito, es una herida interna. Interna ahí, en el corazón. ¿Lo dicen así las personas? Y yo pregunto, ¿en el miocardio, endocardio, pericardio? No, más adentro. Observemos la expresión, que es muy interesante. Más adentro así como en las entrañas. Sí, no, pero así como digamos en el intestino grueso. No. ¿El sufrimiento se localiza en un órgano? No.
A diferencia del dolor. ¿Dónde se localiza el sufrimiento? En toda la persona. El dolor en un órgano. Por eso, miren que cuando el dolor no se localiza en un órgano, sino que se extiende a varios, es más grave la cuestión, claro. Pero, ¿qué pasa? Que las personas tenemos dimensiones. Tenemos una dimensión que llamamos la dimensión corporal. Hay que curar. Pero, ¿tenemos solo una dimensión somática corporal? Tenemos todo un mundo afectivo, ¿verdad? Emocional. ¿No es así? Todo un tema afectivo, emocional, anímico. Ay, padrecito, estoy con un ánimo por los suelos. ¿Pasa eso? Claro. Pero los seres humanos tenemos todo un mundo mental. Claro, es la dimensión que mental. Aquí en la dimensión mental tenemos el cerebro como órgano. ¿El cerebro es un órgano? Y como cualquier órgano hay que alimentarlo. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que más sangre recibe al día? ¿El cerebro? Cerebro como órgano. Mente. ¿El cerebro tiene que funcionar? ¿Qué le pasa a las personas que no piensan, no leen, no escriben? ¿Qué le pasa? Se atrofia. ¿No es así? No hay desarrollo. Pero ojo, cerebro como órgano, mente como ejercicio y una palabra importante, mentalidad. ¿Todos tenemos la misma mentalidad en la vida? ¿Aún el marido y la mujer tienen la misma mentalidad, la misma visión de vida? ¿La madre y el hijo tienen la misma visión de vida? Cerebro, mente y mentalidad. Cuando ustedes como mamá alguna vez a su hijo le han dicho, cambia de cerebro. ¿Le han dicho? ¿Pero qué le han dicho? Cambia de idea. Míralo de otra manera. Cambia la manera de ver, cambia la mentalidad. ¿Es lo mismo una personalidad con una mentalidad abierta que otra cerrada? Es lo mismo que una persona dice, nadie sufre como yo. ¿Ustedes conocen personas que lo dicen? ¿Sí? A mí cuando me dicen, padre, nadie sufre como yo. Mañana a las 8 a la puerta del oncológico. Ay, no, padrecito. No, a las 8 en punto. Y después charlamos. ¿Ah? Si yo soy una persona que dice, nadie sufre como yo, ¿me estoy abriendo o cerrando? ¿Estoy pidiendo ayuda o la bloqueo? ¿Estoy realmente queriendo afrontar y a sanar una herida? Pero no solo tenemos una dimensión corporal que hay que cuidar. No solo tenemos un mundo afectivo, emocional, anímico. No solo tenemos un mundo mental. Somos personas sociales, comunitarias, relacionales. Y aquí viene ahora la pregunta muy interesante. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor causa de sufrimiento en el mundo? En ustedes. Miren su vida. ¿Cuál creen que en su vida ha sido la mayor fuente de sufrimiento? ¿Cuál? ¿La qué? La soledad.
La soledad. Doña Soledad, ¿dónde está Doña Soledad? La mayor fuente de sufrimiento en su vida han sido ustedes. Porque el sufrimiento soy yo. Y ahora viene, la mayor fuente de sufrimiento en la vida son las malas relaciones humanas. No olviden esto. La mayor fuente de sufrimiento son los problemas que hay. Porque si yo tengo buena relación, mi familia, el matrimonio, los hijos, ¿los problemas se solucionan? Pero ¿cuál es la mayor fuente de sufrimiento? Lo que más nos hace sufrir, las relaciones humanas en tres claves: comunidad, comunicación y comunión. La mayor fuente de sufrimiento son nuestras malas relaciones humanas. ¿Sí? El mundo de los valores. ¿Es importante el mundo de los valores? Dime, ¿con quién andas? Y el mundo espiritual. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Me voy a morir? ¿Yo me doy la vida a mí mismo? ¿Me mantengo la vida a mí mismo? ¿Cualquiera de nosotros esta noche, qué puede pasarle? ¿Nos damos la vida a nosotros mismos? La muerte, ¿qué es la muerte? Si el hombre, lo hemos dicho antes, no se pregunta ¿qué es la muerte? En vez de ser hombre, ¿qué es? Animal. Con perdón de los animales. Y si no se pregunta, ¿y después de la muerte qué? Es un inconsciente total. La vida espiritual es la relación entre Dios y cada uno de nosotros. Y se cuenta que en aquellos reyes de antes, como no tenían televisión, ni cine, ni WhatsApp, tenían para que los distrajeran bufones. ¿Se acuerdan de los bufones? Y los bufones eran enanitos. Muchos eran enanitos. Y los enanitos daban volteretas, se disfrazaban de payaso, hacían, ¿sí?, para alegrarlos con los problemas a los reyes. Y había un rey que tenía un enanito de hacía años. Y un día le llamó, dice, a ver, este es el bastón de mando. Y como no he conocido a uno más tonto que tú, te voy a dar este bastón de mando. ¿Y qué hizo el enanito? Pegó una voltereta. Gracias, majestad, por su generosidad. Gracias. ¿No? Y se llevó el bastón. Pero pasado el tiempito, y un día le llamó el rey. Y le dijo, bufón, te tengo que contar una cosa. Pero la verdad, solo te la voy a contar a ti. Y que no se entere nadie. Ya saben de qué le iba a hablar, ¿no? Que no se entere nadie. ¿De qué? De su muerte. Y el enanito, el bufón, le dijo, ¡ay, majestad! Pero no le dijo, no empleó la palabra muerte, porque como nos da miedo emplear la palabra muerte, cuando yo no esté, cuando me haya ido, cuando desaparezca, ¿sí? Dice, te cuento, bufón, que voy a hacer un viaje muy largo. Porque también en vez de decir que se murió, ¿qué decimos? Se fue de... Dice, ay, dice, sí, porque están las estrellas. Digo, trabajaba en la NASA, su ser querido. ¿Los muertos están en las estrellas? Mire, los adultos tenemos en el tema de la muerte, un cerebro que no llega ni a los 3 años. Porque un adulto que le diga a un niño, tu papá está en las estrellas, ese adulto tiene un cerebro ¿de qué?
3 es mucho. 3 es mucho. ¿Sí? Porque imagínense que el niño dice, ¿y cómo habrá ido mi papá a la estrella? Si todavía la NASA no ha ido. Pero si me lo dice mi abuelita, mi tío, ¿y cómo estará allí? ¿Y cómo me hizo hablar? Que me dice, les metemos en cada embrollo, todo por no decirle, se ha muerto. ¿Quién tiene el problema para escuchar se ha muerto? ¿Los niños o los adultos? ¿Es así la realidad o no? Bueno, y el rey le dice, tengo que hacer un viaje muy largo. ¡Ay! Dice el bufoncito dando una voltereta, ¡qué lindo viajar, recorrer las montañas y los mares! Y el rey dice, no, pero este es un viaje de ida y no de vuelta. ¡Ay, majestad! Tanto tiempo va a estar de viaje. Dice, hay bufones que no entiendes nada. Dice, es que voy a desaparecer. ¡Ay, majestad! Así como por arte de magia. Que el rey... ¡Ay, bufones que no entiendes nada! Es que los voy a abandonar. ¡Ay, majestad! Va a abandonar a su reino. ¡Ay, bufón! ¿Qué son todos esos? Eufemismos. Eufemismos en vez de decir ¿qué? Me voy a morir. Recuerden que si no soy capaz de emplear la palabra morir, soy un esclavo, un inmaduro, un infantil, un irresponsable, y que me dice que no he preparado ni la vida, ni la muerte, ni a mis seres queridos. Y ya, por fin, el rey, como no entendía el bufón, que se hacía el tontito, dice, no, bufón, me voy a ver a un amigo. ¡Ay, qué lindo, majestad! Que se vaya a ver a un amigo, ¿no? Dice, pero bufón, voy a estar con él para siempre. Ah. Y el bufón le dice, dígame, majestad, ¿y usted se ha preparado para ese viaje? Dice, pues la verdad es que no. Ah. Y dígame, majestad. Y el bufón tenía el bastón de tonto. Dígame, majestad, ¿y con ese amigo que usted dice va a estar toda la vida? Claro, bufón. ¿Y usted ya en esta vida ha vivido toda su vida cada día con ese amigo? Dice, a ver, majestad, que yo entienda. O sea, con el que va a estar usted toda la vida, en esta vida no le ha hecho ni caso. Entonces sacó el bastón, dijo, tenga, estúpida majestad, porque no he encontrado a nadie más tonto en la vida que usted. Va a hacer un viaje para estar toda una vida con alguien y aquí en esta vida ni es su amigo, ni compañero, ni nada de nada, y se va a presentar allí. Tenga, porque no he encontrado a nadie más tonto en la vida. Afortunadamente ese rey no somos nosotros. Hay que prepararse, hay que hablarse y, para ir concluyendo, atención, ¿cuál es entonces la mayor fuente de sufrimiento? 2, las relaciones humanas y una palabrita que se llama apego. Apego. ¿Qué son los apegos? ¿Qué son los apegos? ¿Qué son los apegos? Muy bien, no tener la libertad, no tener la madurez, no tener los recursos para saber decir adiós. La persona que no se prepara con madurez y con libertad para decir adiós, ¿será libre o esclava? Martin Luther King
¿Sabemos quién es? Tenía una expresión que dice, no tendré plata, pero soy libre. No tendré títulos, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé ayudar a quien va a morir, soy todavía más esclavo. Las malas relaciones humanas y el apego, porque el apego es amor. Atención, el apego es amor. Cuando una mamá le dice al hijo, mamá, tengo que ir a Alemania, a Estados Unidos, tengo que ir a Francia a estudiar, ¿no? Y la mamá dice, ay, hijito, pero vas a ir tan lejos allí. Pero sí, mamá, ¿y quién te va a cocinar si no sabes ni hacer un huevo? Bueno, mamá, al igual que se fríe un botón, se cose un huevo, bueno. Y la ropa, si no sabes ni planchar una camisa, ¿no? Pero mamá, si ahora la ropa no se plancha y no sé cuánto. Y mi hijo, y al final le dice la mamá, pero sabes, me voy a quedar tan sola. ¿Cuál era la cuestión? ¿Que la mamá estaba pensando en lo mejor del hijo? ¿Estaba pensando en lo mejor del hijo? ¿En darle posibilidades? ¿En quién estaba pensando? ¿El apego es amor o egoísmo? ¿Es libertad o esclavitud? Por eso, yo he tenido la oportunidad y la gracia de ayudar a morir y dialogar con tantos moribundos. En Madrid, los religiosos Camilos, tenemos un centro y tenemos unos 290 muertos al año. Cuidados paliativos, desde niños a adultos, al año. Y cuando uno puede hablar, y ha hablado, y se despide de sus seres queridos, ¿qué le dicen? Sufran por mí. ¿Le dice? No te quiero ver sonreír, ¿eh? El marido que le dice a la mujer, no se te ocurra mirar a otro viejo. ¿Dicen eso? ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen? No sufran, yo voy a estar bien, sigan adelante, quiéranse. Y sobre todo, si son los padres, ¿qué le dicen a los hijos? No se peleen por 4 soles locos. Porque el tema de las herencias, todos queremos muchísimo al viejo y a la vieja, pero después que se mueren, parece que money. ¿El apego es amor? Fíjese que los que se van a morir nos piden, a ver, que suframos por ellos o que los amemos. A ver, los que se van a morir, ¿nos piden que suframos? ¿Qué nos piden? Que estemos bien, que lo recordemos con alegría, adelante. Mire mi vieja, 53 años. Cuando vayan al cementerio lloren, pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Cuando murió y después yo lloraba, porque hay que llorar, hay que sacar la pena. Yo aprendí ya con 11 años esto. ¿Yo por quién estoy llorando en realidad? ¿Por mi mamá o por mí? Yo lo aprendí a los 11 años en mi propia carne. Yo estaba ya en el seminario. Yo entré en el seminario a los 10 años y 6 meses. A 400 kilómetros. Y vine el día anterior para enterrarla. Y como se le había ocurrido a mi vieja decir, hijo, no quiero que pierdas un día de prepararte para ser sacerdote. Para obedecerla, ¿qué tuvimos que hacer? Viajar toda la noche, 400 y pico kilómetros. Y a las 8 de la mañana sentado en el pupitre. No quiero que pierdas un día.
el trabajo de duelo es un trabajo de apego o de amor, de esclavitud o de libertad. ¿Es un tema de dolor o de sufrimiento? Y atención ahora, en la vida, ¿qué es más grande? ¿El dolor o el sufrimiento? El sufrimiento, ¿por qué? Fíjese que el dolor lo ubicamos en el tema corporal. Pero cuando hay dificultades, crisis, golpes afectivos, ¿eso es dolor o sufrimiento? Yo lo veo en el hospital. Está allí con la persona, con la pierna, con esto, una cirugía. ¿Cómo está? A los 2 minutos, ¿sabe de qué nos están hablando? Que tiene un hijo con dificultades, que el matrimonio, que tal. No hablan del tema de... Porque ¿qué es lo que les preocupa a esas personas? La familia, el sufrimiento. A nivel mental, ¿es dolor o el sufrimiento? A nivel social, relacional, valórico, espiritual, ¿en la vida hay más dolor o sufrimiento? Y si hay sufrimiento, el dolor hay que curarlo. Atención, el sufrimiento hay que sanar. Y por eso el sufrimiento nos produce una herida. ¿Sí? Desde los antiguos, sobre todo del mundo sumerio, 3000 antes de Cristo, los mundos griego y romano y el mundo bíblico, los antiguos, cuando decían hay una angustia, una ansiedad, una herida interna, una tristeza, una melancolía, ¿cómo lo llamaban? Herida. Herida. Y por eso nosotros, por tradición, decimos herida. Pero atención a esto. Si yo tengo un dolor, digo, estoy enfermo. Pero normalmente cuando tenemos heridas aquí, no decimos que estoy enfermo. Y si yo vivo un sufrimiento, soy tan enfermo como cuando tengo un dolor. ¿Por qué? Porque tengo una herida. Y si hay una herida, hay que... Y si hay una herida, hay que sanarla. Eso, ¿cómo se llama? Trabajo de duelo. Atención, para ir concluyendo. ¿El duelo es sinónimo de sufrimiento? No. ¿Queda claro? ¿El duelo es sinónimo de sufrimiento? No. Para eso tenemos dolor y sufrimiento. ¿Qué es duelo? Lo que yo hago conmigo cuando sufro para sanar. Cuando tengo una herida que llamo dolor, tengo que hacer un trabajo conmigo para curar. Cuando tengo una herida afectiva, mental, emocional, relacional, tengo que hacer un trabajo de duelo para sanar. ¿Por qué empleamos la palabra trabajo? Porque me tengo que ocupar. ¿Verdad? ¿Qué le dice un médico a una persona? Dice, ¿cuánto hace que le duele? ¿Y por qué no ha venido antes? ¿Lo dicen o no? Sí. Y en las heridas internas, si está la herida y dejo que la herida avance y avance y avance y avance, ¿qué me va a pasar? Se va a complicar. El trabajo de duelo por la muerte de los seres queridos, atención, es un tema de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué es un tema de dolor? Porque somatizamos. El dolor y el sufrimiento pesa. El sufrimiento pesa. Miren si pesa, que hay personas que cuando sufren van hasta ¿qué? Dobladas. ¿Lo han notado? Una persona que sufre, ¿se la nota en la cara? ¿Se la nota en los ojos? Una persona que sufre puede que en un mes, como decir, parece que te has deteriorado como en años. ¿Se le nota o no? Hay personas que sufren que no quieren mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque se ven
¿Eh? Fíjese, aún siendo una herida interna, ¿qué pasa? Si yo no lo afronto, empiezo a somatizar. Yo recuerdo, cuando estaba en la Argentina, murió el hijo. Y el papá era gordito, obeso, y no hablaba. Tal es así que en el grupo que no hablaba, yo estaba casi a 1000 kilómetros y estuve en 2 encuentros, que para que hablara y que caminara, dije, no. La mujer que se vaya en el auto y nosotros a caminar. ¿Para qué? Para que hablara, llorara. Y le advertí, ten cuidado. Al mes me avisaron que un paro cardíaco. Y se murió. Las heridas llamadas sufrimientos pasan factura. Claro. Y si yo no las afronto, me pasan afectivamente, me encierro, me aíslo, me cae el estado de ánimo, mentalmente, me afectan a mi matrimonio, afectan a los hijos, afectan, ¿sí? ¿Afectan? Una vez me invitaron a cenar, había muerto un hijo. Y más que una cena, fue una encerrona. Y claro, cenamos, digo, bueno, al grano, ¿cómo estamos? ¿Alguien quiere hablar? ¡Chum! Levantó. Eran 3 hijos varones, se había muerto más pequeño. Y el segundo inmediatamente levantó la mano. Digo, dice, padrecito, en esta casa uno se tiene que morir para que le hagan caso. Bueno, digo, ¿algo más? Levantó el otro la mano. Dice, padrecito, dígale a las papás que no nos comparen con el hermano muerto. Porque parece que él es un santito y nosotros somos la miércoles. ¿Pasa todo eso? ¿Pasa? Los hijos estaban haciendo el duelo por la muerte de su hermano. ¿Y qué estaban haciendo los padres? Haciéndole sufrir más. Comparándolos con el hermano muerto. Aunque a un padre y una madre se le muera un hijo, ¿siguen siendo padres o no? O díganme, ¿son los hijos los que tienen que cumplir la función de padres? ¿Son los hijos los que tienen que ocuparse de los padres? Ellos están siendo niños, jóvenes, con el hijo, con el hermano muerto, ¿y son ellos los que tienen que ocuparse de los padres? Pues eso pasa a menudo. ¿Sí? Espiritualmente, ¿hay personas que siendo cristianas se enojan con Dios? Hay personas que dicen, ¿me lo llevó? ¿Me lo quitó? ¿Le mandó una enfermedad? Fíjese, Jesús pasó curando a los enfermos. Ayer era un leproso, ¿no? No solo curó a un leproso, ¿qué hizo? Lo tocó, ¿se acuerdan? Lo tocó al leproso. O sea que Jesús se pasó la vida curando a los enfermos y ahora Dios se pasa la vida mandando enfermedades. Si un cristiano piensa eso, ¿tendrá un sufrimiento grave espiritual? ¿Cómo se va a sentir alguien amado por Dios que dice que me llevó a mi hijo, a mi esposo, o que me mandó una enfermedad? Quien no vive como hijo, esto por favor, de memoria hay que aprender esto. El que no tiene una experiencia de Dios como hijo y habla con Dios y se relaciona y lo alaba como hijo, si no soy redimido por Cristo y digo, Cristo, gracias por morir, por sufrir por mí. Si no tengo esta experiencia de hijo, cuando venga un golpe en la vida me voy a sentir, atención, probado, castigado o abandonado. ¿Cómo me voy a sentir? Probado, castigado y abandonado. Y nos encontramos con una madre cristiana que viene a misa y comulga todos los días y le dice a los hijos, ¡ay, qué castigo nos mandó el Señor!
en misa comulgando. Y encima se lo dice a los niños. Dígame, ¿cómo un niño va a querer creer en un Dios que nos manda una enfermedad? Y voy a que soy tan cristiana, ¿no? Soy tan cristiano. ¿Eso qué es? Anticristiano, antitestimonio, escándalo, hablar mal de Dios. ¿Sí? Y de eso es que no se confiesa nadie. De eso nadie se confiesa. Eso es pecado mucho más grande que... ¿Por qué? Porque eso es anticristiano. Eso es presentar a un Dios asesino. Y se lo estoy diciendo hasta a los niños, a los hijos y a veces. Y después vienen llorando las mamás, ¡ay, que mi hijo no va a misa! Digo, gracias a Dios que no va. Pero al menos no dice que Dios es un asesino. Yo a nadie que no va a misa jamás le he escuchado decir, Dios manda una enfermedad. ¿A quién se lo oigo escuchar? ¿A quién? A los cristianos que van a misa. El trabajo de duelo es sanar las heridas de la persona y también las heridas espirituales. Por eso hay gente resentida con Dios, que se lo llevó, lo amargó, le condenó. Resentidas de años y se alejan de la comunidad, dejan de comulgar, dejan de rezar, no educan en la fe, dan mal ejemplo. Bien, y para concluir, y si estoy herido, atención ahora, ¿el sufrimiento me viene de fuera o de dentro? ¿Por qué el sufrimiento me viene de dentro? Porque el sufrimiento es mi reacción ante un golpe de la vida que no sé cómo afrontarlo. Ojo con esto, estamos diciendo algo muy serio. El sufrimiento no me viene de fuera. No. ¿Por eso dos personas sufren igual? No. El sufrimiento es mi reacción, mi respuesta ante cualquier golpe de la vida, ¿no? ¿Cómo yo reacciono? Y miren si es así, que yo lo cuento muy a menudo, en un velatorio, yo me acerco a los familiares, saludo, era una viuda, bueno, mucho ánimo, ¿no? Le acompaña el sentimiento y dice, no, padrecito, felicíteme. Digo, ¿cómo? Dice, porque ese que está allí con los pies para adelante era tan sinvergüenza. Y empezó a subir el tono. Dice, y a usted le voy a contar. Digo, sí, pero bajito. Subía el tono. Dice, no, que se entere todo el mundo, porque todos creen que era un santo. ¡Un calvario! ¡Pum! La gente se iba. ¿No? Y yo digo, sí. ¿No? Dice, por fin voy a liberarme. ¿Y pasa o no pasa? Atención, el sufrimiento es mi reacción ante un golpe, sea el que fuere, que no sé cómo manejarlo. ¿Queda esto claro? No solo que no sé cómo manejarlo, que me supera. Que no tengo recursos, que no estoy preparado, ¿verdad? Por eso hemos dicho, es importante tocar estos temas. ¿Es importante? ¿Es importante la actitud de pedir ayuda? El sufrimiento, atención, soy yo. Y si el sufrimiento soy yo, por eso hay muchas personas que me dicen, padrecito, nos vamos a cambiar de casa porque las paredes nos hacen sufrir mucho. ¿Eso es así? ¿Por qué no es así? Porque si no, se van a vivir a otra casa y el sufrimiento se quedaría ahí. Pero el sufrimiento no se queda porque el sufrimiento soy yo. Y atención, si
Yo digo, yo sufro porque murió mi ser querido. Eso es verdad. Pero no es una verdad del todo. No. Es, yo sufro porque murió. Y eso produce en mí un volcán que no sé qué hacer. Por eso hay personas que tras la muerte de un ser querido se quedan sin sentido en la vida. Es más, hay muchachos que por un problema afectivo de novios hasta se pegan un tiro. ¿Se pegan un tiro? ¿Eh? ¿Por qué? Miren qué curioso. Miren qué curioso. Porque sin esa persona no sé cómo seguir mi vida. Por eso el trabajo de duelo, ¿quién lo hace? No, uno mismo. ¿Sí? Lo sintetizo con esto. El trabajo de duelo implica ¿qué? El muerto. ¿Qué significa que una persona muera? ¿Qué es la muerte para una persona? Uno. Pero no solo es eso. Segundo, ¿qué significa esa muerte para mí? En mi caso, por ejemplo, antes, 6 meses antes, había muerto un primo hermano con el que dormía conmigo. Forcejearon con un caballo, lo golpearon y lo esnucaron. Fui al seminario, vinieron las vacaciones y en el verano, mi compañero de cucheta arriba, cuando volví, lo esperaba, era muy amigo, se había ahogado en un río. Así que yo tuve en un año al hermanito, primo hermano, pero que dormía conmigo, ¿no? A mi madre y al compañero de cucheta. No es solo qué significa la muerte para la persona que muere, es qué significa esa muerte para mí. ¿Cómo yo lo encajo? ¿Y cómo sigue, atención, mi vida para el futuro? ¿Por qué? ¿Hay personas que se mueren con los muertos? ¿Hay personas que vegetan en vida después de la muerte del ser querido? ¿Hay personas que no saben qué hacer? Yo conocí una desgracia inmensa. Una mamá descubrió que el marido le era infiel, mató a los 4 hijos y se envenenó ella. 4 hijos y ella. ¿No? ¿Cómo sigue mi vida? Por eso, ¿cómo el sufrimiento? Algo muy importante. Tengo que interpretarlo, diagnosticarlo por los síntomas. ¿Qué es por qué realmente sufro? Porque no sé qué hacer con mi vida. No sé. Miren lo que digo, hay personas que se quedan literalmente sin sentido, sin objetivo, sin misión, ¿sí? Y quedan para toda la vida, ¿eh? Por eso, el sufrimiento es una herida, ¿de fuera o de dentro? ¿La tengo que trabajar solo como dolor o como sufrimiento? ¿En una o en todas las dimensiones? Y si es una herida, tengo que hacer un trabajo de sanación. ¿Y lo voy a poder hacer solo? No. No. ¿Me sirven cosas como que nadie sufre como yo? ¿Que nadie entiende mi sufrimiento? ¿Que hasta que no pasen por eso? Cuando tenemos heridas internas, tenemos muchas resistencias. Yo conozco personas que solo me hablan de su herida, de cuánto sufren, y jamás me hablan de cómo sanar la herida. Díganme, si una persona tiene un dolor en el cuerpo, va al médico y dice, doctor, me duele, y el doctor dice, bueno, ¿y qué hacemos? Espere, doctor, porque me duele, y yo estoy muy mal. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y le cuento que me duele, bueno, ya. Pero espere, porque tengo mucha... Ya, ¿qué hacemos? No, pero es que a mí me duele.
¿Nos podemos quedar solo con la herida? ¿Qué le va a decir el médico? Señora, señor, ¿usted quiere curarse o no? Pero es que, doctor, a mí me duele mucho. ¿A mí? ¿Pero quiere quedarse con su herida o quiere sanar? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es a veces más fácil? Hacerse la víctima, dar pena ante los demás, que todos estén a mi alrededor, que se ocupen de mí, manipular con mi sufrimiento, o decir, yo tengo que hacerme dueño de mi herida. ¿Qué es más fácil? Por eso, todos somos heridos, pero tenemos que hacer un trabajo de sanación. Y para eso tengo 3 tipos de recursos. Todos los recursos que tengo en estas dimensiones. Por eso sacamos fuerzas de flaqueza. ¿Sacamos fuerzas de flaqueza? Tenemos que tener un botiquín. Por eso la muerte se puede improvisar. Tenemos que madurar todos estos temas. Segundo, los recursos comunitarios. Dígame, ¿una persona que pide ayuda es lo mismo que no? ¿Una persona que se deja ayudar es lo mismo que no? ¿Una persona abierta es lo mismo que una persona cerrada? Vienen a hablar, no, que hay un grupo, no, con otros que no, y no. Es lo mismo que la persona que dice, ayúdenme, es lo mismo. Recursos comunitarios. Y junto a los recursos personales, mire lo que digo, personales es todo lo que yo trabajo en mi vida. Un superficial, estas cosas. Los recursos comunitarios. Y ya aprovecho, miren en un matrimonio lo que suele pasar. Muere un hijo y el hijo es el mismo marido y mujer. Y es el mismo para los dos. ¿Qué vemos en la mujer? Que pide ayuda, va a la parroquia, participa del grupo, de lo otro, lee, se reúne con otras, ¿sí? ¿Qué vemos en el marido? Se encierra, se aísla, no habla con nadie, trabaja más horas, viene más tarde. ¿Suele pasar eso? El hijo muerto es el mismo. ¿Qué vemos en la madre? ¿Qué vemos en el padre? Porque el sufrimiento soy yo, cómo reacciono y tengo que sanarlo desde mis propios recursos comunitarios. ¿Y cuáles son los otros recursos que tengo? Los recursos espirituales. Díganme, si yo digo, Dios, ¿por qué me llevaste a mi ser querido? Es lo mismo que decir, Señor, dame fuerzas, como tú en la cruz. ¿Es lo mismo? Es la noche y el día. Bien. Y ahora quiero que pasen Nedda y Martita para decir que en la parroquia tenemos que la pastoral del duelo, ministerio de escucha y el grupo que acompaña semana tras semana. Nedda nos va a hablar unos minutitos de su experiencia como coordinadora, nos va a recordar también su propio proceso y Marta nos pone al día de todo aquí. Ok, hola, ¿cómo están? Ya algo en ese video escucharon de mi experiencia. Mi único hijo de 29 años, casado, vivía en Alemania, se hizo profesional. Como él decía, nos hicimos porque tuve que empujar muchísimo esos estudios. O sea, santos no era. Varias de mis canas se las debo. Y un día regresando del trabajo se estrella. Se rompió el cuello, murió instantáneamente, tuvimos que ir a traerlo. Es difícil que una madre que tiene en sus brazos a su hijo muerto no sienta que ha muerto una parte de ella también. Y sí, así estuve. Pasó por mi cabeza de todo, desde ideación suicida, tratamiento por depresión, etc. Y la verdad es que un poco ahora cuando veníamos, empecé a dar tumbos porque no sabía qué hacer. Yo pensé que sola lo iba a poder trabajar porque
matarme, no podía darle a mi familia más dolor del que ya sentía. Todos ellos estaban en duelo igual que yo. Además, en un lapso de 3 años murieron 7 de mis familiares, entre ellos 2 hermanas y mi padre. Y el hijo mayor de mi hermana también. Entonces, era dolor sobre dolor y sobre dolor, y yo tenía que hacer algo para que no me vean mal, yo tenía que estar bien. Pero me aislé, me las arreglaba sola, nadie sabía lo que sentía, los amigos se apartaron, nadie quiere estar al lado de una persona que sufre. O sea, amigos desaparecieron. No habían reuniones, no había nada. Hasta que busqué a Padre Mateo, porque yo ya había oído hablar de él y me contaron que iba a hacer la presentación de un libro en la Feria del Libro. Lo fui a buscar. Como siempre, así de amoroso como lo ven, siempre es así. Y le dije que me ayude, que yo sola no podía. Realmente yo empecé a ver la luz al final del túnel cuando conocí el grupo Resurrección. Sané, me costó. He dicho en el grupo cosas que nunca le he dicho a mi familia. Me he sentido en la libertad para hablar, me he sentido acogida, he ganado amigos, conozco gente muy linda que también ha pasado por el dolor de la muerte de una persona querida. Y mi vida, yo no creo que haya cambiado, creo que ha evolucionado. Ahora ya no frecuento los mismos grupos, no me gustan ya las mismas cosas. Yo elegí crecer. Y lo que hago ahora es lo que siento que tengo que hacer porque me hace feliz, prepararme para el día que me toque morir. Yo quiero que este camino sea un camino bonito, sea un camino alegre, lleno de vida, de sentido. Quiero el servicio que hago ahora, me hace feliz. Las cosas a las que me dedico, que son cosas sencillas, me hacen feliz. Es cierto que hay cosas, a veces dicen, no, desde que murió su hijo ya no va a fiestas. Mi vida es otra ahora. Y lo que como cristiana tengo que pensar de la muerte es que la muerte no es el fin, es nada más abrir la puerta para la vida en Dios, que es a donde está mi hijo ahora. Por eso es que después del trabajo de duelo, de estos más de 2 años que ya tengo la bendición de estar cerca del Grupo Resurrección, de ser parte de él, yo le hice una entrega a Dios. Cuando nació mi hijo se lo entregué a la Virgen de Guadalupe. Y siempre cuando Paulo me hacía unos, me iba a la Merced allá a la Virgen de Guadalupe a contarle las cosas. El día que levanten la imagen de esa Virgencita de Guadalupe que está en la Merced, van a encontrar una foto de Paula ahí. Y ahora que se lo entregué a Dios, le dije, sí, te lo entrego, pero te lo entrego a través de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Porque bueno, eso es lo que quiero. Y sí puedo decir que soy feliz con lo que hago, me siento plena con lo que hago. Y eso es gracias a este trabajo de duelo que siento que lo hice bien porque estuve bien guiada. La verdad es que fue una bendición para mí. Ahora estoy en la coordinación. Tenemos grupos virtuales, tenemos grupos presenciales, y este santuario fue el pionero del Grupo Resurrección aquí. Fue el primero que lo tuvo y tienen un equipo de primera, la verdad. Es que eso quería compartirles. ¿Y quiénes coordinan los grupos Resurrección? Personas que han pasado por experiencia personal. Porque el que no ha pasado por una experiencia personal, segundo, han hecho un trabajo de sanación, se capacitan y entran en una formación permanente.
no es un tema teórico, es desde la propia vida, desde la capacitación. Y todo esto lo hacemos desde la mutua ayuda, porque los demás son un espejo para nosotros. Gracias, y bueno, en el santuario. Gracias. Bien, mis hermanos, entonces lo que me queda es invitarlos. Vamos a empezar el tercer grupo de mutua ayuda, resurrección, aquí en el santuario. Empezamos el año pasado, en el mes de mayo, con el primer grupo. Hermosos testimonios de recuperación, de sanación. El segundo grupo, del segundo grupo y del primero, se ha formado ya el equipo, un equipo que camina justamente para acompañar también en estas sesiones de mutua ayuda, y a la vez también ya se ha formado el Ministerio de Escucha. El Ministerio de Escucha ya viene trabajando desde el año pasado, solamente hicimos un alto en el mes de enero y en febrero hemos comenzado nuevamente los días jueves, se atiende de 5 a 7. Mi número le voy a dejar, a través de mi número se pueden contactar si alguno de ustedes quieren, ¿no? Tienen una persona tal vez que también puedan ser entrevistadas a través de este ministerio, nosotros las podemos canalizar. Pero ahora lo que vamos a hacer, como les dije, es empezar el tercer grupo de mutua ayuda, ¿no? Empezamos el 2 de marzo, pero antes vamos a hacer las entrevistas. Las entrevistas se va a llevar a cabo los días jueves, de 5 a 7, aquí en el santuario. Ahora voy a poner el número, o si gustan les dicto, es el 9946-70-922. 9946-70-922. Me escriben y estamos coordinando las entrevistas, los horarios, ¿ya? De ahí vamos a evaluar si van al grupo, que va a durar 12 semanas, 12 sábados, de 4 a 7 aproximadamente, o 6 y media, o si siguen los jueves con nosotros, ¿sí? Y nada más. Las entrevistas es para conocer, presentar el grupo, que las personas se desahoguen, ¿verdad? Todos al menos 2 entrevistas antes. Padre Mateo, muchas gracias por esta brillante exposición y queremos darle un pequeño obsequio en señal de nuestro cariño y gratitud por todo lo que está haciendo por el santuario. Un pequeño obsequio para que siempre nos tengan presentes en sus oraciones. Pero no hay que olvidar que las penas no se ahogan, ¿eh? Es un vinito. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos. Ya. Le vamos a pedir al Padre Mateo que nos dé la bendición final, y aquellos que deseen comprar los libros del Padre están atrás. Hay hermanos ahí ofreciendo los libros del Padre. Padre, su bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde de todo mal, que ilumine su rostro sobre ustedes, que les dé su paz, que todas sus heridas las presenten al Señor y con Él hagan un auténtico trabajo de duelo. Porque Jesús es nuestro modelo, nuestro compañero, nuestro sanador y salvador. Y que Él, con su Santo Espíritu, ponga en nosotros el espíritu de buenos samaritanos para ayudar a los que están sufriendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Fuerte aplauso para el Padre Mateo.